Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al programa de formación continua, garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial, en el que se encuentran participando juezas, jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y ayudantes judiciales. Este programa de formación continua se lleva a cabo gracias a la articulación interinstitucional entre la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura y el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, sede de la Corte Constitucional del Ecuador. Les recordamos a todos nuestros participantes visitar nuestra aula virtual, donde podrán encontrar los videos de las ponencias, material de lectura y la evaluación por módulo. Si no recuerdan su contraseña, por favor pueden enviarnos un correo electrónico a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es para resetear la misma. Antes de iniciar, me permito denunciar las siguientes recomendaciones previas a iniciar con la capacitación en la que nos hemos manejado todo este curso de capacitación. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y su apellido. Por favor, solicitamos de la manera más cordial no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link de registro al presente despliegue académico. Por favor, deben hacer clic y completar correctamente los datos solicitados. Les recordamos a todos nuestros participantes que este es el único medio con el que se puede verificar su asistencia al presente evento. También es importante mantener encendidas sus cámaras, ya que esto se considerará para la entrega del certificado. Los micrófonos, por favor, solicitamos que se encuentren en silencio para evitar interferencias. Las preguntas se las debe plantear únicamente por escrito. Para la sección de las preguntas, hemos habilitado el chat de Zoom para que puedan plantear sus dudas o sugerencias. Les recordamos que sus preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia de nuestro expositor. Para iniciar con la actividad académica, damos la cordial bienvenida al abogado Juan Martín Sánchez Vegas. Él es abogado cum laude por la Universidad San Francisco de Quito, es magíster y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, ha sido abogado del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad San Francisco de Quito y desde el 2019 se desempeña como asesor de la Coordinación Técnica de Seguimiento de la Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional. En el día de hoy abordará una importante temática sobre los efectos de las sentencias constitucionales dentro de este programa de formación continua en garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Voy a iniciar con su capacitación del día de hoy. Buenas tardes con todas y con todos. Primero quiero agradecer por este espacio y por conectarse para esta ponencia que en realidad va a ser corta, va a ser precisa y vamos a abordar los temas respecto a los efectos de las sentencias constitucionales. Primero voy a compartir una pequeña presentación que realicé para poder tratar mejor el tema. Listo. Bueno, vamos a abordar primero sobre los efectos de las sentencias constitucionales tomando en consideración dos aspectos: el control abstracto de constitucionalidad y el control concreto de constitucionalidad. Por favor, si me ayudan apagando los micrófonos. Gracias. Bueno, para esta exposición vamos a abordar jurisprudencia donde la Corte ha desarrollado qué efectos tiene la sentencia específicamente en los control concreto de constitucionalidad y en el control abstracto de constitucionalidad. Para empezar, vamos a abordar sobre el control abstracto de constitucionalidad, donde he seleccionado una serie de sentencias que nos permiten tener una idea de cuál es el efecto de las decisiones tomadas por la Corte Constitucional. El primer ejemplo que tenemos es el caso 1012-IN, que es un caso dictado dentro de una acción pública de inconstitucionalidad y que se presentó una inconstitucionalidad presentada en contra de un decreto ejecutivo derogado. Ante esto, la Corte se pronunció que el control abstracto de constitucionalidad otorga a los ciudadanos la legitimidad para accionar en defensa de la supremacía de la Constitución, la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico. Además, la acción de inconstitucionalidad de actos normativos no es un litigio interpartes y de ahí no cabe pronunciarse sobre el desistimiento de la acción. Esto en virtud de que dentro de la causa existió el pedido por parte de las personas que presentaron la acción de desistir sobre la causa. Entonces aquí la Corte les precisó que en el control abstracto de constitucionalidad, al resolver este tipo de acción, no es una sentencia interpartes, sino que su efecto es erga omnes, por lo tanto no cabe el desistimiento dentro de esta acción precisamente. Ahora, respecto a otra causa que es muy importante que resolvió la Corte Constitucional, que es la sentencia 3016-IS,
En esta, la Corte declaró la inconstitucionalidad de fondo, se presentó una una acción de incumplimiento sobre una resolución en la que se declaró la inconstitucionalidad de fondo de los artículos 1 y 45 de una ordenanza emitida por la Policía Municipal de Loja. En esta sentencia, la Corte observó que la resolución que salió incumplida fue dictada en el marco de control abstracto de constitucionalidad, cuyo efecto es garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y eliminación de las incompatibles normativas por razones de fondo o de forma con las normas constitucionales. En este sentido, al momento que se declara que una norma es inconstitucional, la orden de justicia la elimina el ordenamiento jurídico, ejecutándose la sentencia de forma inmediata. Esto porque se inició una acción de incumplimiento de una sentencia dictada en una acción pública de inconstitucionalidad. Por ende, no había una disposición dentro de esta sentencia de acción pública de inconstitucionalidad que vaya a casos particulares de personas. Lo que en el pedido de la acción de incumplimiento solicitada por las partes, lo que querían era que se resuelva circunstancias específicas a casos de ellos. Entonces, la Corte lo que les dijo es que las sentencias de la Corte de Constitucionalidad emitidas dentro del marco de un control abstracto de una acción pública de inconstitucionalidad no tienen medidas específicas y por lo tanto no cabe resolver cada pedido que tenían las personas respecto a esta sentencia emitida, que fue la sentencia de constitucionalidad. Entonces podemos decir que de manera general las sentencias de control abstracto tienen un efecto erga omnes, efectos generales y efectos hacia el futuro. Sin embargo, existen circunstancias dentro de este control donde la Corte hace un efecto diferido de la inconstitucionalidad de una norma. Es así en el caso donde la Corte analizó respecto a una ordenanza igual del municipio de Quito en la que se tomaba en cuenta un cobro de unas tasas. Entonces, en esta sentencia la Corte lo que hizo fue dar un efecto diferido. ¿Qué quiere decir eso? Que la inconstitucionalidad no opera desde la notificación de la sentencia, porque el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad es que la normativa que se declara inconstitucional salga del ordenamiento jurídico y esto surte efecto a partir de la notificación de la sentencia. Sin embargo, la Corte considera bajo algunos aspectos específicos que esto tiene que ser diferido, es decir, que no surte efecto desde la notificación de la sentencia, sino a partir de un plazo que la Corte lo resuelve. Entonces, dentro de esta causa, que es la 121-20 IN, en razón de lo anterior, la Corte resolvió que en razón de lo anterior y considerando que la recaudación de una tasa tiene incidencia directa centralizada de Quito y su planificación presupuestaria anual, tomando en consideración el principio de suficiencia recaudatoria, considera que al amparo de la normativa citada, el caso procede a la declaratoria de inconstitucionalidad con efectos diferidos por 6 meses a partir de la notificación. Esto con el fin de que el municipio pueda tomar las medidas preventivas al momento de que ya surta efecto esta medida. Ahora, en realidad no existe, no se puede identificar una sentencia de control abstracto dentro de una acción pública de inconstitucionalidad donde la Corte ha hecho referencia a la retroactividad de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad. Esto es un debate que no ha sido zanjado dentro de la Corte, sino que los jueces aún mantienen esta duda y ver cómo en caso por caso podían resolver esta circunstancia o cuál es el caso preciso donde la Corte podría pronunciarse respecto a una retroactividad de una declaratoria de inconstitucionalidad de una norma. Entonces, de manera general, dentro del control abstracto, sus efectos son erga omnes, es decir, aplicables para toda la población, son generales y hacia el futuro. Ahora vamos a hablar sobre el control concreto de constitucionalidad. Dentro del control concreto de constitucionalidad, la Corte emite sentencias de interpares, interpartes y erga omnes como un primer, digamos, grupo de sentencias que emite. Entonces, tenemos varios ejemplos claros sobre este tipo de medidas y uno de estos es el caso 4221 CN, que en función de lo dispuesto del artículo 122, este caso fue dictado dentro de una CN en que se pedía que se cambie el orden de apellidos de los niños, de su orden de su apellido de los niños. Entonces, dentro de esta sentencia, lo que resolvió la Corte es que los efectos de esta medida serán aplicables para los casos concretos y para los casos análogos. Entonces, eso tendrá que analizar la aplicación del interés superior de los niños y niñas y adolescentes y los jueces tendrán que tomar en cuenta esta interpretación. Entonces, ahí se podría decir que este tipo de sentencia tiene un efecto interpartes porque se aplica al caso donde se hizo la consulta de normas solicitada por el juez, donde se analizó el cambio de apellidos, el cambio de orden de apellidos de un adolescente
y también para casos análogos donde el juez pueda interpretar el interés superior del niño. Esto sucede dentro de digamos, de los efectos interpares y interpartes de una sentencia. Ahora vamos a hablar sobre cuándo una sentencia dictada dentro de control constitucional, concreto de constitucionalidad, tiene efectos erga omnes. Creo que uno de los casos más polémicos y más conocidos donde la Corte ha dado esta atribución de efecto erga omnes, a pesar de ser de un caso de control concreto de constitucionalidad, es los casos del matrimonio igualitario. Dentro de esta sentencia, la Corte analizó, en un caso, la Corte analizó si es que la opinión consultiva respecto al matrimonio entre parejas del mismo sexo es vinculante al Estado ecuatoriano, y en el otro se analizó la constitucionalidad de los artículos del Código Civil donde se permitió únicamente el matrimonio de parejas heterosexuales. En ambas sentencias la Corte dio un efecto erga omnes, es decir, que no solo surte efectos para las personas que fueron las personas que eran, digamos, accionantes o partes procesales de la causa que fue objeto de la consulta de norma, sino que los efectos de esta sentencia fueron dados para toda la población en general. Es así que esta sentencia generó bastante polémica y es una sentencia que es muy estudiada incluso en otros países, y que esto fue lo que permitió y abrió paso para que el matrimonio igualitario suceda en el país. Ahora también, dentro del control concreto de constitucionalidad, existen dos tipos de efectos: el efecto retroactivo y el efecto retroactivo. En el caso del efecto retroactivo, tenemos, digamos, no, o sea, el efecto no retroactivo, tenemos el caso de la sentencia 1318-CN, que es una sentencia igual, que es bastante polémica y que también es de mucho interés dentro de la población, que es el caso donde se consultó si es que el consentimiento era importante de los adolescentes dentro de un posible delito sexual. Entonces, que la Corte resolvió que en los delitos sexuales el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años de edad es relevante, excepto en los casos de las personas mayores de 14 años que se encuentran en capacidad de consentir una relación sexual. La Corte estableció que los efectos de esta consulta de norma eran irretroactivos y, sin embargo, también exhortó a los jueces a aplicar esta sentencia considerando el principio de favorabilidad penal en caso que se encuentren en sustanciación, pero sin embargo estableció de manera fehaciente que los efectos son irretroactivos de esta sentencia, específicamente dictada dentro de un control concreto de constitucionalidad. Por otro lado, tenemos un caso que es específico donde la Corte resolvió el efecto retroactivo de una sentencia, que es el 319-CN. Este caso es sobre el error inexcusable, es un debatido dentro del ámbito legal y un caso que ha sido también publicitado. Es el caso, en este caso, la Corte resolvió que la sentencia tendrá efectos retroactivos exclusivamente en los casos de presentación anterior a la fecha de la publicación de presente sentencia, de una acción de protección u otra garantía constitucional o de una sentencia de acción contenciosa administrativa por un juez o fiscal o defensor público destituido por el Consejo de la Judicatura sin que previa esta decisión administrativa se haya realizado una declaratoria jurisdiccional previa. Es decir, la Corte resolvió respecto a cómo se debe proceder respecto al error inexcusable, la declaración jurisdiccional previa. Estableció también que la Corte Nacional debe emitir un reglamento interno respecto a las sentencias de garantías jurisdiccionales, y precisó que los efectos de esta sentencia podrían tener un efecto retroactivo en estos casos que los mencioné. Entonces aquí vemos cómo la Corte ha podido, digamos, un poco modular los efectos de la sentencia en la aplicación del control concreto de constitucionalidad de una manera retroactiva para que pueda aplicarse en el pasado previo a la presentación de la consulta de norma. Esto es como una exposición, digamos, de manera general sobre el control concreto y abstracto, y ahora vamos a hablar sobre las sentencias, digamos, dictadas en todas las garantías y de manera general, que son las que se conocen, digamos, que son más conocidas dentro de la doctrina. Ya, entonces dentro de estas tenemos las sentencias de erga omnes, que son las sentencias, como ya habíamos hablado, que son dictadas básicamente en los controles abstractos de constitucionalidad. Más adelante veremos que también existen otras sentencias con este efecto que no necesariamente son dictadas dentro de una acción pública de inconstitucionalidad, sino en otras sentencias. Pero ahorita, digamos, el ejemplo más emblemático que podría tener, que es de amplio conocimiento, que tiene un efecto general, es la sentencia dictada dentro de la causa 3419-IN, que es la sentencia del aborto por violación. En esta sentencia la Corte estableció que los efectos de la misma son hacia futuro, y también que la falta, digamos, de regulación no pueda ser un pretexto para incumplir la sentencia ni sancionar a las mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo si es que él mismo surgió a partir de una violación.
Entonces aquí podemos ver claramente cómo una sentencia tiene un efecto erga omnes, es decir, aplicado para todas las personas en general, sin un caso específico ni condiciones previas. Creo que esto es, digamos, el efecto más claro que tiene la acción pública de inconstitucionalidad. Ahora vamos a hablar sobre el efecto interpartes. Ya, el efecto interpartes es el efecto que tiene la sentencia, digamos, una acción extraordinaria de protección que resuelve sobre alguna vulneración de derechos y que la Corte resuelve sobre ese caso específico. Sin embargo, el caso que les voy a presentar es un caso en el que se presentó una acción de incumplimiento de una acción de protección en la que un juez resolvió a favor de un grupo de profesores que eran profesores de frontera que tenían acceso a un bono fronterizo, al pago de un bono fronterizo por parte del Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué sucedió? El juez falló a favor de este grupo de profesores. Estos grupos de profesores, pues, de manera posterior, ante el incumplimiento por parte del Ministerio de Educación, presentaron una acción de incumplimiento. La Corte resolvió la acción de incumplimiento y en la misma la Corte estableció quiénes eran los beneficiarios de esta sentencia. Entonces la Corte dijo, a ver, este es el listado de profesores que van a ser beneficiarios de esta causa y quienes van a recibir el bono de pago fronterizo, para que de manera posterior, como sucedió en este caso específico en la fase de seguimiento, se establezca si es que se cumplió o no se cumplió la sentencia. En la práctica, la Corte Constitucional recibió varios escritos para poder ser beneficiarios de esta sentencia, para poder, digamos, otros colegios recibir el pago del bono fronterizo. Sin embargo, la Corte estableció, y en un auto de fase de seguimiento, que los peticionarios no eran beneficiarios de la sentencia y resolvió que el efecto interpartes implica que la decisión es vinculante únicamente para los sujetos intervinientes en el proceso. Es decir, las obligaciones determinadas de la sentencia deben ser acatadas por el sujeto o sujetos accionados responsables del cumplimiento en relación con las personas o personas accionantes. Es decir, si que otro colegio, otro grupo de profesores que no fueron parte, no iban a ser beneficiarios de la sentencia, a pesar de encontrarse en situaciones similares, entonces la Corte no va a verificar el pago del bono sobre estas personas, sino que la Corte exhorta que ellos inicien las garantías jurisdiccionales, garantías legales que estén contenidas en el ordenamiento jurídico para prevalecer sus derechos, pero que no pueden ser beneficiarios directamente de esta sentencia porque no fueron accionantes. Esto, digamos, simboliza y representa cuál es el efecto interpartes dentro de las sentencias emitidas a través de la justicia constitucional. Ahora vamos a hablar sobre el efecto interpares. El efecto interpares dentro de la causa 120CN, la Corte resolvió sobre cómo procede el abandono dentro de las causas procesales y también se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 249 del COGEP y determinó que si se declara el abandono por primera vez, en primera instancia, el demandante podrá presentar una nueva demanda sobre las mismas pretensiones después de 6 meses contados a partir del auto que lo declaró. Si se declara el abandono por segunda ocasión sobre la misma, se extinguirá el derecho y no podrá interponerse una nueva demanda. Entonces aquí la Corte también dentro de la sentencia estableció que esta misma puede ser aplicado en casos similares o como lo dice la Corte específicamente dentro de su decisorio, lo cataloga como casos análogos. Entonces la Corte dice, se aplicará, digamos, es constitucional la aplicación de este artículo de esta manera y la misma debe ser aplicada no solo en el caso que se consulta la norma, sino en casos análogos. Este es el efecto de una sentencia interpares. Y ahora esto permite abrir un debate que es un debate que se mantiene actualmente en la Corte Constitucional y que ha sido, digamos, ampliamente cuestionado y ampliamente también, digamos, estudiado ahorita en la actual conformación de la Corte, que es sobre qué permite que un procedente se aplique a otro caso o qué es lo que hace que un caso sea análogo a otro. Entonces la Corte, digamos, ha identificado, o la doctrina ha identificado ciertas circunstancias que podrían hacer para que un caso sea análogo, es decir, que la sentencia tenga un efecto interpares. Digamos, la analogía producida por circunstancias relevantes compartida entre los casos, identificar qué circunstancia es la relevante, cuál es el supuesto de hecho que compone la regla y cuáles fueron las características del caso que dieron origen a esta regla que puede ser análoga, aplicable a otros casos procedentes.
parecidos o similares. Esto es lo que, digamos, la Corte está enfocada en estructurar lo que significa un precedente y cómo este debe ser aplicado en casos análogos. Ahora vamos a hablar sobre, digamos, uno de los defectos más interesantes que tienen las sentencias, que son los defectos intercomunis, y también les voy a presentar un poco desde cómo este ha ido evolucionando y cómo la Corte también lo ha ido, digamos, direccionando a través del área de seguimiento, que digamos que es donde yo tengo mayor expertise. Bueno, primero vamos a hablar sobre un caso que es el 4115N. Este caso, bueno, hay un grupo de casos que tienen, digamos, el mismo presupuesto. Es el caso de un grupo de señoras que eran beneficiarias de un Montepío que nació a partir de la Ley de Seguridad de la Policía Nacional. Es decir, ellos recibían una pensión y esta pensión la recibían si es que no contraen matrimonio, si no contraen matrimonio o no estaban sin trabajar, y esta posición era una pensión vitalicia. Esta ley se emitió dentro de un contexto diferente al que nos encontramos ahora y hay varias personas que siguen siendo hasta la actualidad beneficiarias de esta pensión de Montepío. Sin embargo, se presentó una acción por incumplimiento de esta ley porque el ISPOL dejó de pagar a un grupo alto, se le suspendió, digamos, el derecho a casi todas las beneficios de esta pensión de Montepío. Entonces, muchos distintos grupos de peticionarios presentaron una acción por incumplimiento dentro de la Corte Constitucional para exigir el pago de esta pensión de Montepío. Entonces, digamos, de una sentencia que es la sentencia de origen, la Corte resolvió que, de hecho, sí existe una obligación respecto objeto de una acción por incumplimiento para que el ISPOL cumpla y que estas personas deben ser beneficiarias. Ya existía el problema de que la Corte tenía que identificar, bueno, qué requisitos o cuál es el alcance del efecto intercomunis para que estas personas sean beneficiarias de la sentencia. Entonces, dentro de la sentencia, digamos, de origen, la primera que la Corte emitió sobre estos supuestos, estableció una serie de requisitos para que las personas puedan acceder. Entre ellos era que a partir de que entró en vigencia una determinada ley, ellas tengan 25 años de edad. Si es que tenían menos, estas personas no podían ser beneficiarias de esta pensión de Montepío. Sin embargo, en la práctica de la fase de seguimiento de todas estas sentencias, la Corte Constitucional pudo notar que muchas beneficiarias que tenían menos de 25 años fueron excluidas del pago de su pensión vitalicia por Montepío y que no había ningún sustento legal para, digamos, excluirla, sino que la institución hizo una interpretación literal del efecto intercomunis resuelto por la Corte. Entonces fue, digamos, un deber de la Corte Constitucional de direccionar o redireccionar el alcance de este efecto intercomunis para que sea aplicable y no vulnere, o sea, concordante con lo que dice la norma y que no vulnere el derecho de estas personas, que ahora en la actualidad la mayoría eran adultos mayores. Entonces, la Corte resolvió dentro de la fase de seguimiento que el efecto intercomunis se presenta de manera excepcional cuando se extiende el beneficio de una sentencia a las personas que, si bien o no plantearon una acción dentro de la cual el fallo fue emitido, se ven afectadas por la misma situación de hecho o derecho. Esto sobre la base de la garantía de un trato igualitario que asegure el pleno ejercicio de los derechos. Entonces, la Corte resolvió que, en razón de lo anotado, le corresponde al ISPOL interpretar la norma conforme fue ordenado la Corte Constitucional, sobre la base de lo cual deberá restituir el derecho a las pensiones de Montepío, no solo de los accionantes, sino que además a todas aquellas ciudadanas a quienes se les hubiera eliminado el beneficio, siempre que hubieran cumplido 25 años de edad a la expedición de la Ley de Seguridad Social. Esto fue, digamos, la sentencia esto fue, digamos, la medida que dio origen al efecto intercomunis. Sin embargo, como les comenté, de manera posterior, las personas que habían cumplido 18 años, o sea, de 18 a 25 había como ese espacio, digamos, que alguien cumplió 24 años y no iba a ser beneficiario, o alguien había cumplido 20 años. Entonces había digamos, grupo de personas que tenían de 18 a 25 que no habían sido beneficiarias y que no iban a recibir y que la institución les excluyó. De manera posterior a esto, la Corte, dentro de la fase de seguimiento, redireccionó el efecto intercomunis e incluyó a las personas que también habían cumplido 18 hasta 25, de 18 en adelante. En realidad, al momento de entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, iban a seguir siendo beneficiarias. Entonces, esto hizo que la Corte pueda direccionar
el objeto del efecto intercomunis y que la institución pueda cumplir. Porque si es que dentro de la sentencia no está especificado cómo o cuál es el alcance o bajo qué presupuesto se debe aplicar el efecto intercomunis, la institución obligada, en este caso el ISPOL, o incluso, ya les voy a presentar otro caso que son tribunales, no pueden cumplir con la sentencia porque los efectos intercomunis no están claros y a veces es demasiado grande el grupo de personas y no surge en efecto, digamos, o no se logra el efecto que quería lograr la sentencia o la aplicación de este efecto intercomunis. Otro caso similar donde se aplicó el efecto intercomunis, que es un caso, digamos, también eh, popular, es el caso de los niños con síndrome de Laron, que es un grupo de niños con una enfermedad categorizada como rara o huérfana, que presentaron una acción de protección para que el Ministerio de Salud les dé un medicamento porque no estaba incluido en la Cuadro Básico Nacional de Medicamentos y tampoco, digamos, está dentro del inventario del Ministerio de Salud, por lo que ellos solicitaban que se les trate a estos niños con esta enfermedad y se les compre el medicamento. Sin embargo, el Ministerio de Salud no compró el medicamento, los niños seguían sin recibir, y este medicamento lo que les permitía a ellos era crecer, porque el síndrome de Down es una enfermedad que les hace que los niños sean pequeños y no puedan, digamos, tener un desarrollo normal o crecer como un niño que no tenga esta enfermedad. Entonces, la Corte Constitucional, al resolver la acción de incumplimiento de esta acción de protección, se dio cuenta que el Ecuador, que en el Ecuador hay estudios y hay varios estudios de científicos que han venido al país donde se han dado cuenta que existe el mayor número de niños con síndrome de Laron en el mundo. No se sabe por qué, pero en el Ecuador es el país donde existe la mayor cantidad de esta población. Entonces la Corte lo que hizo fue ampliar los efectos de la sentencia de acción de protección a unos efectos intercomunis, donde todos los niños que tengan un diagnóstico confirmado de síndrome de Laron, esto se hace a través de estudios médicos como radiografía, resonancia magnética, puestos de sangre, van a ser beneficiarios de la sentencia. Entonces, esto amplió a que no solo los que fueron accionantes dentro de la acción de protección sean beneficiarios del medicamento, sino que todos los niños con esta enfermedad puedan acceder al medicamento. Ahora, un caso igual que donde la Corte direccionó o aplicó este efecto intercomunis y cómo, digamos, y donde la Corte pudo afrontar esta problemática que se da cuando se dicta este tipo de efectos sin tener todos los presupuestos claros, es en el caso 15, 12 y S. Este caso tiene como origen igual acciones de protección presentadas por un grupo de profesores y un grupo de administrativos de la Universidad de Guayaquil, quienes presentaron una acción de protección en contra de la suspensión o no pago de la pensión complementaria de jubilación. Entonces, en las primeras, como igual en el caso de Montepillo, era un grupo muy grande de personas que se les quitó el derecho, entonces hay algunos casos donde la Corte, donde diferentes grupos de personas presentaron acciones, y en uno de ellos la Corte, en el 15, 12 y ese, digamos, estableció cuáles eran los requisitos para que las personas puedan acceder a este beneficio de la jubilación complementaria con el efecto intercomunis. Sin embargo, en la práctica, cuando se emitió la sentencia, primero se emitió a este grupo que eran solo los profesores, después dentro de fase de seguimiento la Corte se dio cuenta que la normativa que daba origen a este beneficio complementario no únicamente hacía referencia a los profesores, sino también al personal administrativo, entonces amplió el efecto del personal administrativo, pero la misma entidad que era la Universidad de Guayaquil y quienes tenían que reparar respecto a las pensiones dejadas percibir, que era el Tribunal de Contencioso Administrativo, preguntaron a la Corte cuáles son los requisitos que deben tener estas personas para poder, digamos, acceder a este derecho o a la restitución de este derecho dentro de la causa. Entonces, lo que la Corte hizo dentro de esta sentencia fue analizar toda la normativa que se tuvo de origen respecto a este beneficio, cuál es la situación actual respecto a la relación respecto al derecho al pago de jubilación complementaria y cuál es la situación del grupo, porque como es un grupo de jubilados extenso, no se sabe cuál es el universo que conforma a este grupo. Entonces, dentro del último auto de seguimiento, dentro de la causa, la Corte estableció cuáles eran, digamos, los requisitos para que las personas puedan ser beneficiarias de este efecto intercomunis. Entonces, de manera, digamos, general, la Corte resolvió que a las personas para que las personas beneficiarias de la jubilación complementaria
son las desde entrada en vigencia de un reglamento hasta la derogatoria de la LOES en el 2010. Entonces, la Corte estableció quiénes son las personas, digamos, que van a ser beneficiarios bajo diferentes supuestos de esta normativa. Y también dentro de este auto se emitió una disposición de hacer una especie de censo con las instituciones de Estado para poder determinar cuál es el grupo o el universo de personas que iban a ser las beneficiarias de la misma. Entonces, aquí podemos, digamos, llegar a dos conclusiones, que los jueces y juezas que resuelven garantías jurisdiccionales al momento de resolver una sentencia y quieran o identifiquen que la misma podría entrar en un supuesto de alcanzar un efecto intercomunis, debe estar muy claro al momento de ampliar el efecto de sentencia y intervenir cuál es el grupo objeto de y si cabe el supuesto del mismo. Si estamos ante un mismo supuesto, ante una misma vulneración, ante una misma entidad vulneratoria de derechos, porque han existido casos dentro del país que han sido de gran conocimiento público, donde se conocen garantías jurisdiccionales y se amplían efectos a personas que solo fueron, que no eran, digamos, de la parte procesal principal, sino que eran partes, digamos, accesorias del proceso y se les amplió el beneficio dentro de la sentencia sin una argumentación y sin una argumentación y sin ningún tipo de sustento jurídico legal para que el efecto intercomunis se aplique. Y esto obviamente, como es de conocimiento, puede generar y generó una crisis política, un escándalo, digamos, dentro de la administración de justicia, y esto tiene que ser, digamos, precautelado a los administradores de justicia que para al momento de emitir una sentencia con estos efectos estén seguros de que la misma cumpla con todos los presupuestos y que digamos, llegue al beneficio al grupo de objetos que se busca cumplir. Listo. Entonces, una vez que vimos ya todos los defectos, digamos, en general, ahora vamos a hablar sobre un caso específico, que es las sentencias de revisión de garantías. Dentro de las sentencias de revisión de garantías, la Corte lo que hace es, a través del sistema de selección y revisión de la justicia de los jueces ordinarios constitucionales, selecciona casos para después revisar y pronunciarse sobre cómo el juez resolvió o sobre derechos de los mismos. Muchas veces la Corte solo se pronuncia respecto al caso seleccionado, digamos, al fondo del caso seleccionado, y otra vez la Corte va más allá para resolver sistemas cuestiones estructurales de alguna problemática en específico. Entonces, digamos, en el caso 83220 JP, en esta sentencia la Corte lo que hizo fue analizar el caso de una persona adulto mayor que por engaños de un sacerdote y de un funcionario de una notaría cedió sus terrenos a terceros, o sea, a estas personas, sin tener con información, aprovechándose de situación de vulnerabilidad, etc. Entonces, dentro de este caso en específico, la Corte resolvió en el caso seleccionado, es decir, sobre esta señora a la que se le quitó su terreno, se ordenó medidas de reparación en relación a pedidas de disculpas públicas, pago de reparación económica e incluso también medidas de no repetición como la publicación de la sentencia y difusión de la misma. Entonces aquí este es un ejemplo de cómo la Corte a través de sentencia de revisión de garantías puede resolver el caso de fondo de una acción. Ahora también dentro de este caso puede ser que no existan, digamos, vulneraciones de derechos que la Corte tenga que pronunciarse respecto al caso seleccionado o que las circunstancias que llevan origen a ese caso seleccionado ya no tienen efecto o ya no son relevantes al momento de que la Corte conoce a través del sistema de revisión de garantías jurisdiccionales. Por ejemplo, en el caso 18-19-10 JP es un caso en el que la Corte resolvió sobre la separación de una persona, de una mujer, porque estar en estado de gestación dentro de las Fuerzas Armadas. Esta persona fue separada sin respetarse su condición de embarazo y básicamente su separación de la institución fue por su estado de embarazo. Entonces, a través de esta sentencia, la Corte identificó, digamos, una problemática estructural más allá de la separación de esta persona que fue, digamos, del origen de la selección de esta causa, sino que identificó que la discriminación hacia mujeres en estado de embarazo o periodo de lactancia es una situación sistemática dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, dentro de esta sentencia, lo que hizo la Corte fue establecer medidas de reparación estructurales para evitar este problema. Entonces, ordenó que las instituciones como el Ministerio de Defensa,
a través de la Defensoría del Pueblo y a través del Consejo Nacional de Igualdad, coordinan acciones para crear políticas públicas que permitan evitar que esta situación se vuelva a repetir dentro de las Fuerzas Armadas y que se respete el derecho de las personas, de los hombres y mujeres en estado de gestación. Otra de estas sentencias que son un gran ejemplo de sentencias emitidas respecto a sentencias de revisión de garantías condicionales que tienen un aspecto estructural es la sentencia 679-18 JP, que es una sentencia que se conoce como la sentencia de medicamentos. Esta sentencia tiene como origen una serie de acciones de protección presentadas por un grupo de personas con distintas enfermedades, y estas personas presentaron para poder tener acceso a estos medicamentos. Entonces, dentro de esta sentencia, la Corte no solo resolvió sobre cada caso específico de la situación de los medicamentos de estas personas, sino que la Corte identificó que esto responde a una falla o una cuestión estructural del sistema. Es decir, que se dio cuenta que no es solo la falta de medicamentos, sino que es la falta de una planificación, la falta de estructurar lineamientos que tomen en cuenta enfermedades catastróficas, enfermedades raras, que se tomen en cuenta el presupuesto del Estado, cómo la administración de justicia funciona. Entonces la Corte dentro de esta sentencia fue más allá de solo simplemente ver los hechos, o sea, los casos en específico de las personas objeto de las sentencias seleccionadas, sino que identificó una estructura más allá, y obviamente los beneficios de estas medidas estructurales son para la población en general, porque al final benefician a un grupo objeto general. Y por último, un ejemplo de estas sentencias donde se toman medidas estructurales es el caso 365-18 JH, donde la Corte identificó que los jueces, donde ordenó que los jueces al momento de resolver un habeas corpus es suficiente que para considerar habeas corpus que se demuestre que existe vulneración a la integridad personal, a la vida de la persona que solicita este habeas corpus. Entonces, digamos, es una forma que la Corte encaminó a cómo los jueces deben resolver respecto al conocimiento de esta garantía jurisdiccional, y cómo ellos deben, digamos, analizar las pruebas o los supuestos de hechos presentados respecto a la alegación de que existe una vulneración al derecho a la vida o a la integridad personal dentro de un habeas corpus. Eso en general ha sido la exposición. No sé si existen preguntas. Estoy abierto a responder sus dudas, o si alguna parte no queda clara, igual también me pueden preguntar. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta del doctor Pablo Cabrera. Doctor, por favor, voy a reactivarle el audio. ¿Me ayuda también reactivando usted el audio desde su computadora? Perfecto. Buenas tardes con todos. Escuchamos. Gracias. Yo tengo aquí una sentencia en la que la Corte es una consulta de norma. La Corte basa en el contenido de la resolución, dice que la dicta en relación al artículo 143, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, que este paso tiene efectos entre las partes y para casos análogos. ¿Me podría explicar un poquito más a fondo este tema? Y si es que al ser una consulta de norma en que la Corte estableció que efectivamente el artículo tenía que tener otra interpretación, ¿por qué no lo hizo con efecto erga Gómez? Listo, muchas gracias por su pregunta. En realidad, si la Corte identifica para emitir dentro de un control abstracto una consulta de norma para emitir una sentencia con efecto erga omnes, la Corte debe identificar aspectos, digamos, de una inconstitucionalidad que sea visible, que sea visible para los jueces, y que responda, digamos, a una inconstitucionalidad evidente, que tenga que ser expulsada del ordenamiento jurídico. Es ahí cuando la Corte, dentro de un control abstracto, de un control concreto, perdón, elimina directamente a través de la consulta de norma una sentencia del ordenamiento jurídico, como tenemos en el caso del matrimonio igualitario, donde en el caso de cuando se analizó el artículo del Código Civil donde se establece el matrimonio entre un hombre y una mujer, con el bloque de constitucionalidad de la opinión consultiva, la Corte determinó y identificó exclusivamente que esa norma era contraria al ordenamiento jurídico, por eso tenía que expulsarla del mismo. En este caso existe una interpretación que sí, porque existe el principio de mantener, de presunción de constitucionalidad. Entonces la Corte mantiene la constitucionalidad, y digamos la excepción es quitarla del ordenamiento jurídico. Únicamente cuando la misma
norma consultada es evidentemente inconstitucional, la va a expulsar. Si es que la misma puede mantenerse, se puede interpretar de una manera en que sea concordante con la Constitución, se mantendrá. Entonces, por eso hace esta interpretación de una norma en específico. No sé si quedó claro. En cambio, y hace estos efectos, digamos, del caso análogo, y se toma en cuenta cuáles fueron los supuestos de la consulta de norma. Si los supuestos de la consulta de norma fueron ABC, en los casos análogos se tienen que tomar en cuenta esos mismos supuestos para poder establecer lo resuelto dentro de esa consulta de norma. Porque si existe un supuesto contrario, nos estamos cayendo a otro supuesto que no fue analizado por la Corte, no fue resuelto por la Corte dentro de esa consulta de norma. Entonces no cabería que la misma se aplique, porque la Corte dentro de la sentencia resolvió un presupuesto y una consulta específica. Entonces, si un caso análogo cumple con este presupuesto específico que fue consultado, va a ser aplicado de manera análoga. Pero si hay alguna circunstancia que la hace distinta, ya no sería, digamos, ya no sería aplicable este precedente. Muchísimas gracias. Continuando con la sección de las preguntas, nos ha llegado una pregunta a nuestro chat de Zoom y es la siguiente. Por lo general, cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma en control abstracto, esta obliga desde la publicación en el registro oficial. En el caso de la consulta de norma, esta obliga desde la notificación al juez que hizo la consulta o también desde cuando se publica en el registro oficial. Igual es desde la consulta de norma cuando tiene efectos delegados, entra en vigencia desde su notificación. Desde su notificación, la misma ya entra en vigencia, es decir, ya es aplicable con los efectos que la sentencia fue emitida. Entonces, igual, el ejemplo, digamos, más evidente que tenemos es en el caso de matrimonio igualitario, donde existe una sentencia con un efecto de omnes, igual la cual surte efecto desde su notificación. Continuando con la siguiente pregunta es, en la sentencia 37-19-IN/21, se analizó la constitucionalidad de las resoluciones del Consejo de la Judicatura en la evaluación integral de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador en 2019. Ahora, en la parte resolutiva de esta sentencia, se dispone que los afectados puedan acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa y ejercen el mecanismo de reparación correspondiente, sin que esto significa que puedan ser reintegrados de sus cargos, debido a que existen situaciones jurídicas consolidadas. Así como está redactada esta parte de la resolución, se estaría disponiendo reparaciones integrales desde de control abstracto de constitucionalidad o en los procesos de control abstracto no es un efecto propio disponer reparaciones integrales. ¿Me puedo repetir en qué caso era, por favor? Es en la sentencia 37-19-IN/21 sobre la constitucionalidad de las resoluciones del Consejo de la Judicatura en evaluación integral de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. La pregunta específica es... La pregunta específica es si está como redactada la parte resolutiva, se estaría disponiendo reparaciones integrales dentro del control abstracto de constitucionalidad o en los procesos de control abstracto. No es un efecto propio disponer reparaciones integrales. Ya, el efecto propio de una sentencia dictada dentro de un control abstracto de constitucionalidad no es emitir reparaciones específicas a un grupo. La verdad, necesitaría ver el texto preciso de esta sentencia porque ahorita no lo tengo a mano, pero de lo que me leyó Diana, se podría decir que la Corte ya estableció que existen hechos consolidados y que las personas podrían comparecer a la jurisdicción contenciosa administrativa para ser reparados por la vulneración de derechos dentro de ese caso en específico, pero esto no se da a partir de una reparación integral de una declaración de vulneración de derechos dictados en sentencia. Esto se da a partir de este hecho, de este caso en específico, y es de una forma, digamos, de exhorto, no es que la Corte le está diciendo, porque la reparación económica tiene, a través de la jurisdicción contenciosa administrativa, tiene como origen el presidente 1116 CICC, en la que se ordena que son el contencioso administrativo quienes deben reparar integralmente la sentencia. Entonces, de lo que me pueden leer, de lo que puedo obtener de la pregunta, no sé si es que no existe una declaración de derechos, entonces esto no tiene como origen, digamos, la declaración de la reparación económica por una declaración de derechos, sino por unos hechos consolidados que no pueden ser, digamos, revertidos. Entonces, tenían una naturaleza distinta. Continuando con las preguntas, tenemos la siguiente. La Corte Constitucional, a partir de la conformación del 2019,
aplicado a destituciones de funcionarios públicos por incumplimiento de sentencias constitucionales de conformidad con el artículo 86.4 de la Constitución de la República del Ecuador? No se han aplicado. O sea, hubo una aplicación de una destitución a un tribunal de garantías, a un tribunal contencioso, perdón, pero después la Corte tuvo conocimiento de hechos que hicieron que esta decisión sea revertida a través de la fase de seguimiento. Entonces, esta decisión de la destitución de este tribunal fue dejada sin efecto. Entonces, a partir de o sea, la anterior conformación y a la actual, no existe aplicación del artículo 86 de la Constitución aún respecto a la destitución de un funcionario público. Finalmente, doctor, ¿nos podría explicar la situación de que se puede volver a presentar una acción de inconstitucionalidad cuando no existe control integral frente a lo que establece la cosa juzgada constitucional? Perdón, se cortó, no te pude escuchar bien la pregunta. Ok, vuelvo a repetirla. Dice, ¿podría explicar la situación de que se puede volver a presentar una acción de inconstitucionalidad cuando no existe control integral frente a lo que establece la cosa juzgada constitucional? Si es que no existe un control integral y la Corte no resolvió respecto a todas las posturas o no fue analizado dentro de las pretensiones o de la sentencia, o no, porque existen normas legales que son muy amplias o aplicaciones que no pueden ser, digamos, no todos los defectos de la aplicación de una norma pueden ser previstos o, digamos, como que pensados por la Corte Constitucional, sino que es en la aplicación donde surten estas circunstancias. Entonces se podía volver a presentar si es que existe un efecto que la Corte no lo consideró al momento de resolver, porque como les digo, la aplicación puede ser de cada caso específico y la vulneración de derechos constitucionales pueden darse de distintas maneras. Entonces sí se podría hacer. Muchísimas gracias, doctor, por resolver todas nuestras consultas y por su exposición del día de hoy, sobre todo por abordar tan importante temática sobre los efectos de las sentencias constitucionales. Nos permitimos recordarles que deberán estar pendientes a su correo electrónico, medio por el cual les remitiremos toda la información relevante del presente curso. Les esperamos el próximo miércoles, donde analizaremos sobre la reparación integral. Esa será nuestra última capacitación dentro de este programa de formación continua. Ahí es importante también recordarles a todos que para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Podrán encontrarnos como @CDG Ecuador y de igual manera podrán encontrar mayor información sobre temas de derecho constitucional. Contamos con nuestra sección El CEDEC te explica, donde abordamos temas de gran relevancia constitucional, como en esta ocasión abordamos el tema sobre la independencia judicial. También les invitamos a seguir nuestro podcast Constitucionalmente Hablando, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional del Ecuador. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias, doctor. Que tengan un excelente resto de la tarde. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles para nuestra última capacitación. Hasta luego. Hasta luego.